Saludos disformes, gentecilla. Bienvenidos a Kill Team Granada, vuestro canal en castellano sobre juegos de escaramuza y de especialista. Y aunque el canal va de eso, de escaramuzas y especialista, en el día de hoy os traigo algo que se sale completamente por la tangente de lo que es el canal, pero que vamos a hacerle un vídeo, que es el nuevo libro básico, las nuevas reglas, la nueva edición de Age of Sigmar. Ya sabéis, me ha llegado la caja de Maria Skaven y pues bueno, vamos a, aparte del unboxing que también estará subido en el canal, pues analizar lo que es el reglamento y ver un poco por encima cómo se juega a esta nueva edición. Así que si queréis ver todo sobre Age of Sigmar 4.0 o New AOS, quedaos conmigo. Vamos al lío. Antes de empezar el vídeo como tal, una pequeña aclaración, porque lo primero que me vais a preguntar muchos es: John, ya que traes Age of Sigmar, ¿vas a hacer más contenido? Respuesta: no, no voy a hacer contenido de Age of Sigmar, ¿vale? Games Workshop, bueno, yo estoy en la lista, digamos, de previews de Games Workshop, pero cuando me lo preguntaron y me pasaron el formulario de qué juegos quería cubrir, marqué todo salvo 40.000 y Age of Sigmar, porque todo lo que son de especialista y escaramuza me gustan, pero los dos juegos grandes no. Es mucho contenido y es prácticamente un segundo trabajo, no me da la vida, y por lo tanto dije que de 40.000 Age of Sigmar no quería el material. Ahora bien, cuando hay una caja grande, digamos, de lanzamiento, como el año pasado pues pasó con Leviatán, pues en este caso también me han mandado la caja, digamos, de Maria Skaven, ¿vale? Que la tenemos justamente aquí. Entonces, esto se lo mandan a todos los creadores de contenido, cubran el contenido que cubran. Con lo cual, pues bueno, ya que me lo han mandado, me pareció de recibo pues hacer un vídeo explicando un poco pues lo que sería el reglamento. Hice ya el unboxing como tal y lo tendría ya subido también en el canal a la vez que este vídeo. Y pues bueno, en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es cubrir lo que son las reglas básicas, las veintitantas páginas que tiene el libro de lo que son reglas básicas, para ver un poco por encima cómo se juega. Con esto quiero decir que pues yo no voy a pasar, no os voy a hacer, por ejemplo, ejemplos con miniaturas, ni nada así muy en plan cinematográfico ni bonito. Simplemente vamos a poner las reglas, el PDF en pantalla, e iré pasando las páginas y las vamos a ir leyendo. Tampoco voy a leerlas como tal, porque entiendo que sois bastante capaces de coger y leerlas, sino explicar un poco por encima lo que significan. Entonces, eso va a ser el contenido de este vídeo. Y luego debería de grabar, pues bueno, nos han dicho que el embargo para el de punta de lanza es dentro de unos cuantos días. Pero ya esto no lo voy a cubrir, porque es un modo alternativo de juego. Y lo he dicho, no voy a hacer contenido de Age of Sigmar, no me da la vida como tal. Así que pues bueno, un poco decepción para algunos, pero pues para que sepáis que esto es únicamente los vídeos de lanzamiento. Voy a cubrir el reglamento, el unboxing y ya está. Por un poco compromiso, ya que me han mandado la caja, me parecía feo no hacerles ni un solo vídeo. Por otro lado, la caja en sí misma, yo siempre lo que hago es cuando Games Workshop me manda material, luego yo lo sorteo el mes siguiente de cuando sale a la venta. Es decir, esta caja va a salir a la venta el 13 de julio. Con lo cual, para todos los mecenas del mes de julio, es decir, los que hayáis aportado económicamente al Patreon, que lo tenéis justamente aquí abajo, patreon.com/categranada, pues todos los que hayáis aportado económicamente desde el 1 de julio hasta el 31 de julio, pues a primeros de agosto haré el sorteo y el ganador se llevará pues la caja de Maria Skaven. Así que si, pues bueno, queréis participar, aunque no seáis seguidores habituales del canal y no os interese ninguno de los juegos de escaramuza especialista que cubro y queréis solamente Age of Sigmar, oye, pues aunque sea en el mes de julio podéis aportar y tenéis opciones de llevaros la caja directamente. Así que nada, una vez dicho esto, bueno, igualmente, aunque no seáis seguidores, si os gusta el vídeo y le dais un like, comentáis cualquier cosa y os suscribís, oye, es gratis y eso me ayuda en general, aunque no me sigáis. Así que nada, una vez dicho eso, vamos a pasar al cambio de pantalla, vamos a poner el pantalla partida, ponemos el PDF y vamos a ir viendo cómo se juega a esta nueva edición de Age of Sigmar. Pues aquí tendríamos ya el archivo preparado con las reglas y vamos a ir directamente pues a piñón. Lo que he dicho antes, no voy a leerlo absolutamente todo porque lo vais a tener en pantalla, se filtrarán los PDFs, habrá gente que hará capturas y demás, así que es un poco absurdo el coger y leeros pues frase por frase. Así que vamos a explicar un poco por encima lo que dice cada una de las páginas.
y lo entendemos así entre todos y ya está, es mucho más sencillo. Con lo cual, pues bueno, primero tendríamos el índice, las reglas básicas, son 27 páginas y es como se juega Age of Sigmar en general. Luego las reglas avanzadas es cuando se meten las reglas pues, para usar magia, porque en las reglas básicas no viene la magia y de hecho, por lo que he ojeado un poco por encima en punta de lanza, ningún War Scroll de los que hay es de magos, con lo cual en punta de lanza no existe la magia, porque las reglas avanzadas están pensadas pues para el resto de partidas grandes, no para punta de lanza, y tienen sus reglas propias. Entonces es un poco, digamos, curioso que lo hayan separado así, pero bueno, la magia estaría en reglas avanzadas y bueno, pues también la colocación del terreno y ya lo que serían los mapas, las misiones competitivas. Y al final del todo, pues hay un pequeño glosario que está muy bien porque viene todo resumido en el glosario. Entonces, nada, las tres maneras de jugar serían pues punta de lanza, sendero a la gloria y juego equilibrado. Simple y llanamente, punta de lanza se juega con lo que viene en una caja de punta de lanza y ya está, o en el caso de María Scaven, con parte del contenido de la caja, y son formaciones cerradas, juegas con eso y punto pelota. Sendero a Gloria sería la versión narrativa, en las cuales pues los personajes van consiguiendo experiencia y tal, y avanzan en una especie de árbol, digamos, de habilidades para ir mejorando. Y bueno, juego equilibrado pues sería lo normal. Creas una lista de ejército y juegas, que es lo que seguramente el 99% de la gente va a acabar jugando. Y las reglas básicas, pues empezamos. Por un lado, que se usa, pues se mide en pulgadas y se usan dados y tal, pues bueno, no voy a explicar. Si sois jugadores de Wargames y seguís el canal, pues me imagino que lógicamente esto es algo que ya sabréis. Si sois nuevos y estáis viendo este vídeo como para empezar a jugar a un Wargame, pues bueno, es decir, que se mide en pulgadas, entonces hace falta un metro en pulgadas y los dados de 6 caras. Aquí hay un concepto interesante y, bueno, lo primero de todo, antes de eso, ¿cómo está escrito el reglamento? Está genial, si os fijáis todo viene con puntos 6.0, 7.0, 8, 9, 9.1, 9.111, etcétera. Está como si fuese un manual, digamos, de derecho, con sus artículos y luego te remiten en diferentes partes. En eso, por ejemplo, está genial, porque es una manera muy fácil de ver dónde está cada cosa y hacer referencias cruzadas. De forma que si más adelante tienes que referenciar algo que pasa en el apartado 3, pues tú marcas pues en el 3.1 y está genial en ese sentido. Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos ahí el apartado 2.1.1, que es a X o menos o completamente a X o menos. El concepto de within y completely within en inglés. Y está genial que lo especifiquen aquí. Ya no hay dudas de qué significa dentro y completamente dentro. Cuando alguien dice que está dentro de un alcance, simplemente significa que con 1 milímetro de la peana esté a ese alcance, ya estás dentro. Es decir, si tienes que estar a 3 pulgadas de un marcador de objetivo, por ejemplo, pues con que 1 milímetro de tu peana esté a 3 pulgadas, aunque el 99% del resto de la peana esté fuera, da igual, estás dentro. Mientras que completamente dentro es justamente lo opuesto, que no puede haber nada fuera del alcance de dicha distancia. Es decir, si tenemos una peana que tiene que estar completamente dentro del alcance de 3 pulgadas de ese marcador de objetivo, toda la peana entera, completamente, tiene que estar a esas 3 pulgadas o menos. Es decir, de forma que la parte más alejada, la diametralmente opuesta, tendría que estar a 3 y el resto de la peana pues va a estar a menos de 3. Está bien que lo especifiquen, así no hay dudas de lo que es dentro y completamente dentro, que en otros juegos al menos sí que ha habido algunos problemas y había que explicárselo a la gente y no lo entendían. Aquí viene ya definido en el propio reglamento. Y luego, más par de detalles más importantes. En los márgenes de las páginas, de las reglas, va a haber a veces cuadraditos grises y a veces cuadraditos rojos. Los cuadraditos grises son notas de diseño y son normalmente aclaraciones de los diseñadores, pero no son reglas, sino es un poco lo que sería la intención, el famoso RAI. Pues un poco indican cómo deben de jugarse algunas cosas o alguna explicación de por qué se ha decidido X cosa. Entonces, los cuadros grises como tal no son reglas, sino son más bien aclaraciones. Mientras que los cuadros rojos sí son reglas. Es un resumen de las reglas para tenerlo, digamos, de un simple vistazo, que si hace falta hay que leer el texto de la página a la que acompañan, pero en principio los rojos sí son reglas como tales. Así que nada, visto esto, el resto pues sería facciones, el apartado 3, pues tenéis facciones, se van a tener pues, sus propios rasgos de batalla, formaciones, etcétera, y vendrán en sus propios libros. Vale, hasta ahí, pues poca duda, ¿no? Las hojas de unidad nos explican un poco cómo leer una hoja de unidad. Lo dicho, si sois jugadores habituales de Wargames, pues ya sabéis, movimientos lo que mueven, las heridas, la salud, lo que aguantan antes de morirse, control es cómo controlan objetivos, es decir, su valor de control.
Y la salvación, pues a cuánto salvan. Las armas que tienen, tanto de combate como de disparo. Si tienen algún tipo de habilidad, es el cuadradito ese rojo, el apartado 8. Y abajo las palabras clave, que son importantes para cómo interactúan con las diferentes reglas. Bastante sencillo. Si sois jugadores novatos, pues bueno, es una manera fácil de tener los perfiles de las unidades. Lo siguiente serían las habilidades como tales. Y las habilidades es un concepto interesante que tiene este juego. Todo lo que hacen las unidades va a ser habilidades. ¿Quieres mover? Es una habilidad. ¿Quieres disparar? Es una habilidad. ¿Quieres combatir? Es una habilidad. Y luego tienes sus habilidades propias de, pues la unidad puede hacer X cosa, X mejor, X peor, lo que sea, habilidades propias. Y luego hay habilidades genéricas. Pero todo lo que hacen las unidades son habilidades. E incluso las reglas que tienen de forma pasiva se llaman habilidades pasivas. Con lo cual, está muy bien porque ahora todos son habilidades, todos van a tener el mismo recuadro y además el recuadro está genial porque nos indica exactamente cómo se usan las habilidades. Porque la primera franja, la que está de color, y hay diferentes colores, es el tipo de habilidad, o mejor dicho, el momento en el que se usa. Hay habilidades para usar en la fase de movimiento, hay habilidades para usar en la fase de disparo, habilidades para usar en la fase de combate. Entonces nos indica en qué fase se va a usar. Y luego aparte tienen un simbolito y con ese simbolito nos indican qué tipo de habilidad es, porque puede ser una habilidad de movimiento que se usa en la fase de disparo. Por ejemplo, en vez de disparar, puedes mover una segunda vez, por ejemplo. O habilidades que te permitan disparar estando en la fase de movimiento, por ejemplo, a la inversa. Entonces, el simbolito indica el tipo de habilidad que va a ser, sea movimiento, ofensiva, defensiva, de disparo, restablecimiento especial o de control. Y luego la frase que viene después indica cuándo se usa. En el caso del ejemplo, en tu fase de disparo. Y esto es importante porque hay reglas que se usan en nuestra fase de disparo, pero hay reglas que se usan en la fase de disparo del oponente. Luego, el segundo apartado es cómo se llama la habilidad, sin más. El tercero es lo que hace, que hay que declarar. Oye, voy a usar esta habilidad de esta manera, con esta unidad, contra esta otra. Declarar, pues, quién la usa, los objetivos, etc. Y luego ya el último parte es el efecto, lo que pasa, se resuelve la habilidad como tal, ¿no? Y por último tiene claves, que indican, pues bueno, cómo interactúan con otras habilidades. Y esto está muy bien, porque es lo que digo, se interconectan las unas con las otras y hacen que al final el juego sea bastante dinámico. Yo lo he estado viendo así un poco por encima. Es muy sencillo, es muy parecido, por ejemplo, como tenemos en Kill Team. Voy a hacer alguna comparación de vez en cuando con Kill Team, lo siento si no jugáis a Kill Team, pero es como si fuesen los APLs, los puntos de acción que tienen las unidades, que pueden gastar en usar habilidades, en usar acciones, los llamamos en Kill Team, y hay pues unas genéricas y otras propias que tienen las propias miniaturas. Pues es un poco de ese estilo. Y cómo interactúan unas con las otras. Así que está muy bien. Y en Kill Team funciona genial. Así que no sé si en Age of Sigmar en ediciones pasadas también era así. Porque repito, no he jugado salvo a la primera edición cuando salió con aquellos Wall Scrolls infames de risas y poco más. Y no he jugado posteriormente. Así que no puedo comparar con la tercera edición de Age of Sigmar. Pero repito, esto de las habilidades o acciones funciona muy bien en otros juegos. Y bueno, en esto se resume ya el apartado 5.1 claves de cómo interactúan las unas con las otras y también el 5.2 de cómo se usan las habilidades, que es declarar, se usan reacciones, porque hay gente, o sea, gente que tiene habilidades que son reacción a una habilidad del oponente y luego resolvemos el efecto. Y luego hay una regla importante y es que la regla de 1, de que solo se puede usar una vez X cosa durante el turno y demás, que sería, solo podemos usar una habilidad básica por unidad, por fase, es decir, habilidad de movimiento es una habilidad básica. Correr es una habilidad básica. Pues bien, solo podemos usar una de las dos. O movemos o corremos. Habrá muchas otras, por ejemplo, que tendrán las propias unidades, es decir, en su War Scroll, y si tienen la clave básica, indica que es incompatible con usarla con alguna otra eh, habilidad que también sea básica en esa misma fase. Entonces, si tenemos dos habilidades básicas que se usan más en la fase de disparo, pues son excluyentes. O usamos una o usamos la otra. Y lo mismo pues en la fase de movimiento, en la fase de combate, etc. La segunda regla de una es que una unidad no puede usar la misma habilidad más de una vez por fase, salvo que se especifique. Lo mismo, si la habilidad es básica, ya no lo va a poder hacer porque la primera regla, al ser básica, impide que podamos usar la misma habilidad más de una vez por fase. Pero si no fuese básica, y aún así es una habilidad que se usa en la fase de disparo, a lo mejor es una reacción, por ejemplo, pues solo podremos usar una vez por fase, salvo que la propia regla indique que la puedes usar múltiples veces. Y lo tercero son las habilidades pasivas, que son habilidades que están siempre activas en las unidades y
también dice que una unidad solo se puede utilizar de la misma habilidad pasiva una vez. Es decir, aunque tengamos dos personajes que tienen una especie de habilidad pasiva de un aura que te da +1 a las salvaciones, por ejemplo, y tengamos una unidad que esté a rango de ambos personajes, no tendríamos un +2, porque solo vamos a aplicar la de uno o la de otro, que es el mismo efecto, con lo cual solo se puede aplicar una vez. Y así sería un poco el resumen de las habilidades. Pues aquí tendríamos un ejemplo de lo que son las habilidades, que para mí está un poco fuera de lugar, demasiado temprano, porque aún no han explicado la fase de combate y nos están metiendo las reacciones de combate. Pero bueno, adelantamos un poco cómo funciona el combate y demás. Tenemos una habilidad básica que se llama combate directamente y cuyas claves son, pues es una habilidad básica, así que solo vamos a poder usarla una vez por unidad por fase, en este caso combate, es de ataque y con también la clave combate. Y se usa en cualquier fase de combate. Puede ser o nuestra o del rival, es decir, puede ser el turno del rival, pero nos toca a nosotros activar una unidad para pegarnos. Recordad, en combate se va a ir alterno, como veremos luego. Entonces, el jugador activo, el que usa la habilidad de combate, luego tiene una ventana de reacción para coger y decir, hey, y voy a usar mi habilidad ataque total, en este caso. Y esto es importante, ataque total se usa como reacción cuando declaras la habilidad de ataque. Como hemos atacado, pues entonces podemos reaccionar. Y el rival ahora también puede reaccionar. Como veis, tiene una reacción y el momento de usar es cuando tu oponente ha declarado una habilidad de ataque. Como el oponente nos ha atacado, podríamos reaccionar también. Se resuelven ambos efectos, pues el atacante en este caso lo que dice su habilidad de ataque total es +1 a impactar y en el caso del defensa pues +1 a las salvaciones y procederíamos a continuar con la resolución de la habilidad de combate que hemos usado al principio y es pegarnos. Y luego ya pues la secuencia de combate la veremos en la fase de combate. Entonces, como veis, combate es una habilidad, pero es el pegarse de toda la vida. Así que bueno, un ejemplo, Diego, creo que está fuera de lugar porque todavía no han explicado la fase de combate y han metido ya las reacciones, pero bueno, nos sirve para ver un poco que todo, moverse es una habilidad, disparar es una habilidad, combatir es una habilidad, todo van a ser a base de habilidades. El siguiente apartado siempre suele ser espinoso y aquí, pues bueno, creo que va a seguir habiendo problemas, pero lo explico rápidamente sin entrar a valorarlo muy a fondo. Y es la visibilidad. Simplemente las reglas dicen que si desde la miniatura atacante, es decir, la miniatura que tiene que trazar la visión, ve algo de la miniatura objetivo, una parte del plástico, la que sea, desde cualquier parte de hecho de la miniatura atacante a cualquier parte de la miniatura objetivo, la miniatura es visible. Punto. De hecho, si vemos a una sola miniatura de una unidad, la unidad entera es visible. Y lo único que bloquea, o sea, que no bloquea visión son las miniaturas de tu propia unidad. Así que sí, de hecho en el cuadrito gris incluso aclara que si ves la punta de la lanza del objetivo es visible. Y ojo, en este caso la visibilidad es recíproca. ¿Por qué? Porque es desde cualquier parte del plástico del atacante a cualquier parte del plástico del objetivo. Significa que luego ese objetivo que hemos visto, la punta de la lanza, él puede trazar visión desde la punta de la lanza a cualquier parte de nuestro plástico. Así que la visión es recíproca. Y es de cualquier parte de la mini a cualquier parte de la mini. Punto. Pues aquí tendríamos otro concepto importante de los wargames, que es la zona de combate, zona de amenaza o área para trabar y demás, que es de 3 pulgadas alrededor de las miniaturas. Su área de amenaza es de 3 pulgadas. Y un detalle importante, es infinitamente alto, es decir, es un cilindro. No es ni una semiesfera ni nada por el estilo, es un cilindro. Son 3 pulgadas en el plano horizontal y luego hacia arriba en vertical, infinito. Ahora bien, para trabar a unidades enemigas tienen que ser visibles, además de estar en la zona de amenaza. Es decir, si estamos en la zona de amenaza y no hay nada de escenografía interpuesta ni nada por el medio, oye, pues está trabado la unidad enemiga y punto. Pero si hubiese un muro o lo que sea y está detrás, no. Por ejemplo, el segundo ejemplo que tenéis a la derecha, hay un liberator en el medio y está, digamos, ha metido en zona de amenaza a 2 rataogros. Pero bien, la que está, digamos, abajo a la izquierda está visible y por lo tanto está trabada, pero la que está arriba a la derecha, como veis, está detrás de una barricada, bueno, de una ruina, de un muro, ¿vale? Es alto, no hay visibilidad, como hemos visto antes, no se puede trazar ninguna línea de visión de una otra miniatura porque está tapada al 100%, pues entonces no estaría trabada. En altura funcionará de una manera similar, es decir, si hay una miniatura en un piso superior y tú la pones debajo, pues sí, el cilindro va hacia arriba, pero el suelo te bloquea, no son visibles, con lo cual no estás trabando. ¿Vale? Así que eso es un poco el concepto, el trabar a 3 pulgadas.
Siguiente sería preparación de la batalla y es muy fácil. Apartado 8, llevar ejércitos. Pues ya sea una misión narrativa, punta de lanza o competitiva, pues tendrá sus reglas propias para montar lo que serían los ejércitos y es simplemente pues llevar ejércitos, no tiene más misterio. Y luego planes de batalla, pues serían lo que son las misiones. Hay que leer el plan de batalla, hay diferentes packs de batalla, está el General's Handbook, ¿no? El manual de campo para generales que indica las misiones competitivas, hay misiones narrativas, entonces es elegir la misión. Y bueno, el resto es bastante de perogrullo, lo habréis hecho 1000 veces, pero bueno, es ver dónde se van a colocar los objetivos, colocar los elementos del terreno, luego hacer la tirada para ver quién es atacante defensor, en este caso el que gana la tirada elige territorios, y el que ha perdido la tirada elige quién empieza desplegando. Es decir, no empieza automáticamente desplegando él o lo que sea, sino que elige quién de los dos empieza desplegando. El despliegue es interesante. El despliegue también son habilidades. Hay una habilidad básica universal que se llama desplegar unidad y simplemente pues, se van alternando los jugadores en desplegar unidad. Hay 3 pasos porque el primer paso sería desplegar elementos de terreno de facción. Habrá facciones, como los Sylvaneth seguramente, que puedan poner un bosque, que pueden poner algún tipo de elemento de terreno extra en el campo de batalla. Pues se usaría en el paso 1. Después sería desplegar unidades y, como he dicho antes, alternando, empezando por el jugador que perdiese la tirada anterior, elige usar la habilidad de desplegar unidad, pues despliega una unidad, ahora tú desplegas una, ahora yo tal. Hay una habilidad especial llamada desplegar regimiento, que hay unidades que se agrupan como regimientos y las despliegas todas de golpe. Pero por lo demás, el resto pues lo tenéis en pantalla, es ir desplegando, no tiene más misterio. Pues aquí ya empezaríamos a lo que sería ir a la batalla. Voy a explicar muy fácilmente porque esto es bastante sencillo. Una batalla se compone de al menos 4 rondas de batalla, en función de lo que diga pues, la misión, pero lo normal es jugar a 4 rondas de batalla. Cada ronda de batalla se divide en turnos, que son los turnos del jugador 1 y del jugador 2, y luego a su vez cada turno se divide en fases, que son pues la fase de inicio del turno, la fase de OR, de movimiento, disparo, carga, combate y fase final del turno en ese orden. Eh, ¿Quién empieza jugando en cada una de las rondas de batalla? Pues es fácil. En la primera ronda de batalla, el jugador que primero termine de desplegar todo su ejército elige quién empieza, quién tendrá el turno 1 y quién tendrá el turno 2 de esa primera ronda. En cambio, a partir de la ronda de batalla 2 y siguientes, se hace una tirada enfrentada llamada tirada de prioridad o tirada de iniciativa de toda la vida. Y el jugador que jugase el primer turno en la ronda anterior es el que decide, en caso de empate. Así que eso sería lo primero que hay que hacer al inicio de cada ronda de batalla, tirar la iniciativa. Después hay que determinar el jugador en desventaja, que es el jugador que en ese momento tenga menos puntos de victoria que el otro. En caso de empate, pues no hay jugador en desventaja, pero si hay alguien que va ganando, pues el que va perdiendo está en desventaja. Porque hay reglas que interactúan con estar en desventaja. Y luego ya habría que hacer pues uso de todas las, digamos, habilidades que digan al inicio de la ronda de batalla, ¿sabéis? Ese cuadradito que dice inicio de ronda de batalla y ahí es cuando podéis usar habilidades. Con lo cual, con esto nos ventilaríamos la fase de inicio de la ronda y luego empezaremos ya a las fases. Cada una de las fases pues va a tener pues tu fase de, cualquier fase de y podéis usar habilidades de ese estilo. Es decir, si en tu fase de movimiento y puedes mover una unidad, pues coges, usas la habilidad y mueves la unidad. Ahora, en la fase de, o en cualquier fase, si una unidad enemiga mueve, como una reacción, por ejemplo, puedes, yo qué sé, dispararle. Pues la podrás usar, ¿vale? Me la he inventado, no sé si existe, pero en esencia como he dicho antes en habilidades, lo importante es que leáis el encabezado que dice cuándo se usa. La única excepción o diferencia es la fase de combate, las habilidades de combate. Porque ahí hay un primer paso previo, que me imagino que lo explicarán luego en combate, en el cual primero se usan las habilidades, digamos, que te bufan el combate y luego ya se usan las habilidades de combate como tal, de luchar. Por eso, hay habilidades que se usan en la fase de combate, pero que no tienen la palabra clave combate, porque combate es combatir, luchar, pegar espadazos o lo que sea. Pero pueden ser algo como preparar las lanzas o calar escudos o similares, ¿no? Que te dan pues, salvaciones y tal. Pero que se usan al inicio de la fase de combate y seguramente duren toda la fase de combate o al menos el primer combate. Ojo, para diferenciarlo de las reacciones. Hemos visto antes que también hay reacciones de cuando te cargan no sé qué, pero eso es una reacción. Hay otras que se usan al comienzo de la fase de combate, que es para prepararte ya para esos combates. Entonces, en este caso, el jugador activo usa todas sus habilidades de comienzo de la fase de combate, luego el jugador no activo usará todas sus habilidades de la fase de combate y luego ya se alternarán eligiendo, pues esta unidad va a combatir aquí, esta va a combatir allá, etcétera.
Y bueno, y aquí tendríamos un resumen de lo que son las unidades universales básicas, que, pues bueno, son las normales. En la fase de movimiento, pues tendríamos mover, correr o retirarse. Pues vale, lo normal. Mover normal es mueves normal, correr es mueves más un D6 y retirarte es para huir de unidades, o sea, de enemigos en caso de estar trabados, aunque eso sí, te comes un D3 mortales al retirarte. Luego, lógicamente, y eso influye cuál de las tres habilidades de movimiento has usado para la fase de disparo, porque en disparo tenemos la unidad, digamos, dispara, eh, pero claro, si has corrido o te has retirado no puedes usarla, con lo cual, pues bueno, lo normal. La fase de carga es declarar una carga siempre y cuando no hayas ni corrido ni retirado, tirando pues 2 de 6, ya sabéis lo típico, cargas aleatorias, hay que hacer una tirada de carga. Y luego la fase de combate es la habilidad de combate, que simplemente es pegarse, no tiene más. Las habilidades básicas, que antes eran pues las acciones universales, pues sencillo. Pues aquí tendríamos movimientos y coherencias, y es muy sencillo. Para hacer movimiento, lo que tenemos que declarar es una habilidad de la fase de movimiento, ya sea mover, correr, destrabarse o alguna habilidad especial que pueda tener la propia unidad. Y esa habilidad nos va a indicar cuál es la distancia de movimiento. Por lo general va a ser su atributo de movimiento, pero a veces habrá pues tu movimiento más uno o cualquier cosa. Pues bien, una vez sepamos la distancia de movimiento que tendríamos al haber usado la habilidad, cada miniatura la podremos mover hasta un máximo de esa distancia de movimiento. Ninguna parte de la peana puede mover más de la distancia de movimiento. Y nunca puede pasar por encima de cualquier tipo de miniatura. Ahora bien, aquí en el movimiento no indica que no puedas atravesar unidades enemigas o trabadas o lo que sea. Y es que eso te lo va a indicar la propia habilidad. Si hemos visto antes aquí movimiento normal, ¿veis? El efecto dice que esta unidad puede moverse hasta una distancia igual a su atributo de movimiento. Esa unidad no puede pasar a estar trabada durante ninguna parte de dicho movimiento. Es decir, las limitaciones a los movimientos no están en la regla de movimiento. Mover simplemente es mover hasta X. Punto pelota. La habilidad es la que va a tener las restricciones. Si una habilidad te permite atravesar miniaturas enemigas, por ejemplo, te lo dirá la habilidad. Si no te lo permite como la regla básica de movimiento, pues te lo indica la regla, lo que es la habilidad en sí misma. Y lo importante, al finalizar el movimiento de toda la unidad, tiene que estar en coherencia, que es el apartado 15.1. La coherencia simplemente es que las miniaturas tienen que estar como un, digamos, grupo cohesionado, cercas unas de las otras. Si la unidad es de 6 miniaturas o menos, cada miniatura tiene que estar en coherencia de una miniatura. Es decir, puedes montarlas en conga, en fila india, por ejemplo, no hay ningún problema. Normalmente, la distancia de coherencia es de media pulgada. Salvo que tengan reglas especiales, que seguramente es una habilidad pasiva, que dice la distancia de coherencia de esta unidad es de 2 pulgadas, por ejemplo, porque igual son bichos muy gordos y no van tan pegados, pueden ir más separados. Pero por lo general es de media pulgada. Y ahora bien, si la unidad tiene 7 miniaturas o más, entonces en ese momento tiene que estar en coherencia con 2 miniaturas. Ya no puedes hacer una conga, tienes que hacer como mínimo una doble fila para estar en coherencia con 2, o un zigzag o algo por el estilo. Para evitar eso, congas infernales. Esto seguramente viene de ediciones pasadas en las cuales pues, ponías, no sé, 30 demonios de Zens de las llamitas en una conga y cubrías todo el frente del campo de batalla y era infernal, valga la redundancia. Entonces, eso ya no se puede hacer, ¿vale? Si tienes 7 miniaturas o más, hay que estar en coherencia con al menos 2 miniaturas cada una de las minis. Y ya está, eso era movimiento y coherencia, no tiene mucho más. Luego tendríamos mover a través de terreno, que es muy sencillo. Si el elemento de terreno tiene una pulgada o menos de altura, se ignora, es como si no existiese, lo atravesamos y punto pelota. Pero en cambio, si tiene más de una pulgada, entonces hay que treparlo y con lo cual mediríamos la distancia vertical como movimiento y luego el bajar por el otro lado también habría que medirlo. Pero, para la parte de, digamos, de bajar, existe la regla de dejarse caer. Simplemente terminas el movimiento de bajada, te quede o no te quede distancia y ahí acaba tu acción de movimiento. Lógicamente, esto, si queremos escalar un edificio y luego bajar por el otro lado porque nos interesa acabar al otro lado, pero no nos llega la distancia, pues nos dejamos caer y ya está. Y igualmente acabaríamos al otro lado del edificio y punto. Ahora, si empezamos ya encima del edificio, pues lo normal sería pagar, yo que sé, 3 pulgadas por bajar y luego 3 pulgadas para seguir moviendo. Porque si te dejas caer las 3 pulgadas de bajar, acaba ahí el movimiento y ya no puedes seguir moviendo. Entonces no tiene sentido. Con lo cual, si te sobra movimiento, bajas pagando y continúas moviendo. Y si no te llega, pues te dejas caer y ahí acaba tu movimiento. Luego, también está el movimiento de agruparse y esto se hace en dos ocasiones, o cuando estás trabado o no. Cuando no estás trabado es un movimiento de 3 pulgadas en cualquier dirección en la que te dé la gana, punto pelota. Pero si estás trabado, tienes que designar a una unidad blanco, recordemos, puede estar trabado con varias unidades, entonces tienes que hacer un movimiento de agruparse hacia esa unidad blanco que has designado.
Eso puede implicar que a lo mejor te alejes de la otra unidad con la que estás trabado, pero designas a una unidad blanco y lo que tienes que hacer es que tus miniaturas pueden mover hasta 3 pulgadas siempre y cuando no acaben más lejos de lo que ya estaban de la unidad blanco. Y esto es importante. Por lo general antes era tienes que acabar más cerca. Y ocurría que cuando estabas peana con peana no podías acabar más cerca, porque si estás a distancia cero, no puedes acabar más cerca de cero. Ahora puedes seguir pivotando alrededor de las miniaturas enemigas, peana con peana, para hacer hueco a que vengan otras miniaturas, entonces haya más gente trabada y las hostias sean más grandes. Y luego, por supuesto, pues tendremos la regla pasiva, habilidad pasiva volar, que pues ignoramos las distancias verticales de subir y bajar elementos, y con esto sí podríamos atravesar unidades. Y empezamos con las cosas bonitas, que son las hostias, las tortas. Atacar. Lo primero es elegir blanco, y es muy fácil. Para elegir blanco de los ataques de combate, la unidad objetivo tiene que estar trabada y visible. Y para disparo tiene que estar al alcance y visible. Ya está. No hay más, es muy sencillo. Lógicamente no puedes disparar si estás trabado. Luego, la secuencia de ataque también es muy sencilla. Si habéis jugado a Wargames, no hay mucha diferencia. Está la tirada para impactar, que las perfiles de, digamos, tanto de armas de combate como disparo van a decir a cuándo impactamos. Luego la tirada para herir y luego el rival tendrá que hacer la tirada de salvación. Lo clásico, estándar y habitual. Aquí no hay mucho misterio. Son filtros. Tirada para impactar, de todos los ataques impactarán X. De esos X, ahora tiras para herir, impactarán Y. Y ahora de esos Y, el rival tiene que tirar para salvar y al final acaban pasando Z. Entonces, son diferentes filtros a los que hay que ir pasando. En el caso del daño, pues las armas van a tener un daño y cada uno de los dados va a hacer ese daño y ahora todo eso con forma conjunta se llama reserva de daño. Y una vez resuelto todos los ataques y tener esa reserva de daño, pasaremos a la secuencia de daño. Pero es el 18 y antes del 18 hay un par de apartados más del ataque. Que tendríamos los modificadores al ataque. Como máximo, los modificadores se pueden ampliar, o sea, mejorar en un +1 o empeorar en un -1. Es decir, si tenemos un +3, es indiferente, porque como máximo vamos a poder aplicar un +1. Pero a veces es importante tener ese +3 por si el rival nos ha tirado, yo que sé, una habilidad que sea un -2 a impactar. Oye, pues tenemos un +3, el rival un -2, seguimos teniendo el +1. Entonces es importante, podemos acumular todos los que haga falta, pero a la parte final, ya cuando se aplican los modificadores, máximo va a ser un +1 o un -1. Con las salvaciones, para modificadores a salvar, lo mismo, hay un límite de solo un +1 a salvar. Pero en negativos, que sería, digamos, la penetración de armadura, ahí no hay límites. Ahí sí podemos tener menos lo que sea a salvar y el rival nos puede destrozar. ¿Que nos quita 4 puntos de armadura? Pues nos quita 4 puntos de armadura. No queda otra. Luego tendremos el daño mortal, que es daño que se hace automáticamente según reglas especiales, dependerá pues cada una de las armas, reglas, habilidades o lo que sea que tengas las unidades, y que pasa directamente a la reserva de daño, es decir, no pasa por los filtros normalmente de impactar, herir o salvar. O bueno, a lo mejor es, si sacas un crítico al impactar, es daño mortal, pues la tirada de impactar te ha salido, pero ya no tienes que pasar el resto de filtros. Es simplemente un daño que va directamente a la reserva de daño. Y luego, pues bueno, tenemos la típica regla de tirada rápida. Si todos tienen la misma habilidad de impactar, herir, perforar, etcétera, pues lo tiramos todo junto y ya está. Por agilizar, para no ir dado a dado. Aunque técnicamente, las reglas dicen que siempre se juega dado a dado. Así que si en algún momento esto es relevante, en el sentido de algún tipo de salvación mixta, alguna cosa que haga falta salvar de uno en uno, se puede tirar de uno en uno. Pero lo normal es agruparlo y tirarlo todo del tirón. La secuencia de daño es muy sencilla. Una vez tenemos ese pool, esa digamos cantidad, esa bolsa de daño, tenemos que aplicárselo a la unidad. Lo primero es hacer las tiradas de salvaguarda, en caso de que la unidad lo tuviese, no todos lo tienen, lógicamente, que es un no y dolor de toda la vida. Y esto es muy sencillo. Mientras que la salvación de antes te anulaba los ataques y por lo tanto el dado, y si el dado era daño 3, te anulaba del dado entero y no pasaba a la bolsa de daño, una vez está en la bolsa de daño, ahora esas salvaguardas se hacen de uno en uno. Es decir, si tenemos 8 daños en la bolsa de daño, tendríamos que tirar 8 dados de salvaguarda y las exitosas quitarían un daño cada uno. Con lo cual, si salvamos a 5 más y tenemos 8 dados y salvamos 2, salvamos un 5, un 6 y el resto son 1, 2, 3 y 4, ahora la bolsa de daño pasa de ser 8 a ser 6. Y una vez tengamos la bolsa de daño ya definitiva, lo que tenemos que hacer es ir asignando el daño y matando miniaturas. Y esto es importante. Aquí las miniaturas no tienen individualmente daño, como lo típico de, ay, pues le pongo un daño a esta o le pongo... No, aquí hay una bolsa de daño para la unidad. Es decir, si nuestra unidad recibe daño, cogemos dados de la bolsa hasta su atributo de salud y por cada, digamos, danos que sumen el total de ese atributo de salud, retiremos una miniatura. Es decir, tenemos una unidad que tiene 20 miniaturas de 1 de salud cada una.
y nos han hecho 6 de daño finales. Pues cogemos un dado, como igual al atributo de salud, quitamos una mini. 1, quitamos una mini. Es decir, nos mataríamos 6 minis. Elegimos 6 y se mueren. Pero si, por ejemplo, tuviésemos 7 de daño en la bolsa, poner 7 para que sea impar, y nuestras miniaturas tienen 2 de salud, lo que haríamos sería cogemos 2 dados, matamos una mini, 2 dados, matamos una mini, 2 dados, matamos una mini, y ahora nos queda un dado. Pues bien, ese dado no se le asigna a ninguna miniatura como tal, se lo tiene asignado la unidad. ¿Vale? De forma que cuando el rival nos vuelva a atacar, disparar o lo que sea, tendremos un dado en la bolsa de daño sin resolver todavía del ataque anterior, se suman los nuevos dados y ahora tendríamos que volver a matar miniaturas. Entonces, eso es un concepto, repito, no sé si en Age of Sigmar antes era así, pero es una manera que me gusta, porque muchas veces cuando asignas miniaturas de múltiples heridas y tanqueabas con unas y con otras, daba un lugar de fullerías impresionantes y aquí lo han resuelto de una manera muy limpia. La unidad tiene una bolsa de daño propia y ya está. Y me parece que es muy intuitivo y sencillo. Ahora llevamos un dado al lado de la unidad para ver cuántas heridas acarrea del combate anterior. Y luego, por lo demás, pues simplemente las miniaturas que se van muriendo hay que ir retirándolas. Y si retiramos a la última miniatura, la unidad entera se considera que ha sido eliminada. Y luego empezaríamos ya en el terreno de las reglas especiales. Por un lado tendríamos atacar primero y atacar último. Son bastante intuitivas. Cuando una unidad tiene atacar primero, bueno, cuando varias unidades tienen atacar primero, en la secuencia, digamos, en la fase de combate, lo que hay que hacer es primero resolver todos los combates en los que estén involucradas esas unidades de atacar primero. Entonces, una vez se resuelven todos esos combates, ya se pueden resolver los combates normales y ya para terminar se resolverán los combates de las unidades que tengan atacar último. Es decir, es bastante de perogrullo, es bastante sencillo. Si una unidad tiene al mismo tiempo atacar primero y atacar último, por el motivo que sea, puede tenerlo por regla especial o alguna regla que nos hemos lanzado, pero a lo mejor el rival nos ha lanzado algún tipo de maldición y nos atacar último y tienen las dos, pues oye, se anulan y ya está. Luego tendríamos habilidades de armas. Y no os las voy a leer porque las tenéis en pantalla, las podéis leer vosotros mismos, pero en esencia son cosas muy sencillas de las armas. Bocajarro, puedes disparar estando en combate. Carga más uno al daño. Pues oye, si esta unidad ha cargado, tiene más uno al daño en esas armas, etc. Lo tenéis ahí escrito. El anti-X, por ejemplo, sería pues perforar. En esencia, pues bueno, habilidades varias que pueden tener las armas. Estas son, digamos, las universales, que pueden tener muchas de las armas y por eso lo ponen aquí en el reglamento, pero luego cada arma puede tener su habilidad propia. Eso ya os remito a los War Scrolls de vuestras facciones. Luego tendremos la posibilidad de curación, que es retirar de esa bolsa de daños que hemos dicho que va a acompañar a la unidad. Claro, si la unidad es infantería de 1 de vida, pues no vas a poder curar porque la bolsa de daños va a estar vacía porque por cada daño se va a morir una miniatura. Pero si por ejemplo fuese un personaje que tiene 7 de vida y le hemos hecho 5, pues va con sus 5 daños acarreados. Oye, si de repente le curamos 2, le quitamos 2 y se queda con solo 3 daños acarreados. En el caso del de infantería que mencionaba antes, como no le podemos curar, sí habrá habilidades que permitan resucitar. Estoy pensando precisamente en las facciones de muerte que resucitan a los muertos, a los no muertos, valga la redundancia. Entonces, pues bueno, en este caso no estamos curando, sino que estamos añadiendo o devolviendo miniaturas a la unidad. Marcadores. Pues los marcadores no son miniaturas, pero sirven pues para recordar reglas o similares. Como por ejemplo el grifo córvido de ahí es un marcador. La miniatura como tal no tiene reglas especiales, pero nos permite recordar, hey, esta unidad va protegida por una mascotilla o lo que sea. Y luego tendremos la opción de situar unidades, que es pues para traer unidades desde fuera del campo de batalla y ponerlas en mesa. Y eso se llama situar. Pueden ser unidades en reserva porque tienen algún tipo de despliegue rápido o similares y se quedan en reserva al comienzo de la batalla y se sitúan luego a lo largo de la partida, o unidades sustitutas. Muchas veces cuando te matan una unidad puedes poner esta otra o similares. Pues bueno, tenéis ahí las reglas de cómo aplicar estas unidades de reserva, que es en esencia usar la regla de despliegue pero a lo largo de la partida. Lógicamente no lo podéis dejar de forma voluntaria, tiene que tener la habilidad especial, la unidad para ser dejada situada en reserva. Y la sustituta, pues lo mismo, cada una de las reglas os va a indicar exactamente cómo desplegar. Por lo general, en el caso de la sustituta es una unidad completamente nueva, y esto es lo que tiene el reglamento. La unidad es nueva, lo que significa que cualquier efecto es persistente, habilidad o lo que sea que tuviese la anterior, no se le aplica a la nueva, ¿vale? Y por último, todos los héroes tienen una habilidad siempre activa, se llama héroe protegido, es una habilidad pasiva que la tienen siempre. Y funciona de una manera muy sencilla, y es que si están dentro de la zona de amenaza de una unidad amiga, entonces tienen un -1 a ser impactado. Siempre y cuando no sea otro héroe, ¿vale? No vale 2 héroes junto al otro. Pero un héroe cerca de, por ejemplo, una unidad de monstruos tendría un -1 a ser impactado. Pero, si además, en lugar de ser una unidad cualquiera, es una unidad de infantería,
Entonces directamente el rival no nos puede disparar, salvo que se sitúe a 12 pulgadas del héroe. Es decir, tenemos un héroe, no va metido en la unidad, va por libre, pero si está, digamos, en la zona de amenaza de nuestra propia unidad y es infantería, no nos pueden disparar, salvo que se acerquen pues casi a distancia bocajarro para dispararnos en los morros. Es una manera, digamos, de tener los seres protegidos, como dice su propia habilidad. Luego lo siguiente, pues sería atributos aleatorios. Como su nombre indica, pues habrá habilidades que son de hacer ataques al azar o daño al azar o similares, pues cada vez que haya que usar la habilidad hay que tirar. Y luego tendríamos orden de modificación de los atributos. Esto es importante. Porque claro, no es lo mismo si tengo un atributo de base 3 y tengo multiplicar por 2 y sumar 1, no es lo mismo 3. Primero aplico el sumar 4 y luego multiplico por 2, 8, que si por ejemplo es 3, multiplico por 2, 6 y luego le sumo 1, 7. Entonces, ¿en qué orden se usan? Pues en este segundo. ¿Por qué? Porque el orden es primero los atributos, a las reglas que fijen atributos a un valor concreto. Después, ese valor, una vez tengamos el valor concreto al que ha sido fijado el atributo, porque por ejemplo podría ser el aleatorio de antes, de hecho dice literalmente que si hay que aplicar modificadores a algo generado de forma aleatoria, primero se genera el aleatorio, que es como si fuese un fijar, ¿no? Al fin y al cabo tú estás fijándolo de forma aleatoria, pero es fijar. Después se multiplica y después se suma, multiplica o divide y después se suma o se resta. Con lo cual, si tuviésemos algo que nos da por 2 y más 1, pues primero aplicaríamos el por 2 y luego sumaríamos 1. En caso de que hubiese varios que se aplican en el mismo momento, hay que seguir el orden de efectos que se ve en el apartado 30. Esto es importante, por ejemplo, cuando estamos multiplicando y dividiendo un valor base impar. ¿Por qué? Porque al dividir dice que hay que redondearlo hacia el entero a la baja, es decir, hacia el entero más cercano a la baja. Entonces, claro, si tenemos, por ejemplo, fuerza 7 y tenemos un entre 2 y por 2, no es lo mismo si aplicamos primero el por 2, que sumaría 14, y luego al dividir entre 2 se vuelve a quedar en 7 y se queda igual, que si lo hacemos a la inversa, porque si tenemos fuerza 7, dividimos entre 2 sería 3,5. Redondeando a la baja sería 3, y ahora multiplicar por 2 se queda en 6. Entonces, influye en este caso concreto de un atributo impar si hay que dividir y multiplicar por 2 el orden en el que se aplica. Así que eso se ve luego en el apartado 30. En cuanto a las reglas, pues bueno, cosas bastante sencillas. Es para que una habilidad tenga efecto, la unidad tiene que estar en el campo de batalla. Es decir, si mi héroe tiene un aura de que hace que mis unidades sean mejores, si el héroe ha muerto, pues no da el aura. Es de lógica. También, si alguna habilidad dice que puedes hacer no sé qué, es opcional. No tienes por qué aplicarlo. Tú decides si quieres aplicarlo o no. Mientras que dice que debes hacer algo, es obligatorio. Luego, cuando siempre se refieren a esta unidad, es la unidad que tiene la habilidad en sí misma. Y si hay que tirar un dado por el motivo que sea para resolver habilidades, pues bueno, vamos por unidad antes de pasar a la siguiente. No tiene mucho más. Bueno, y otra que dice que si tienes que designar a varias unidades, no puedes designar a la misma múltiples veces, sino que tienes que ser a unidades diferentes cada vez. Luego hay efectos persistentes, que a efectos prácticos son parecidos a habilidades pasivas. Por ejemplo, +1 a las tiradas de salvación o una salvaguarda o lo que sea. Pues mientras tengas la habilidad es como si fuese una pasiva. Entonces se aplica igual que una habilidad pasiva. Y luego hay habilidades de una sola vez por X, es decir, que se pueden usar tantas veces como indique esa coletilla. Si es una vez por fase, pues podrás usarla en la fase de movimiento, luego en la fase de combate, luego en la fase de disparo, luego en la fase de carga, etc. Si es una vez por turno, pues únicamente una vez en todo tu turno. Mientras que es una vez por partida, pues una vez en toda la partida. Luego hay reglas contradictorias, lógicamente. Siempre está el puede y el no puede. Si hay dos reglas de más o menos el mismo escalafón y una te dice que puedes hacer algo y otra que no puedes, el no puede gana. Salvo ejemplos o reglas específicas del puede para sortear alguna cosa del reglamento. Ahí pone el ejemplo de volar. Por lo general hay una regla universal y es que no puedes atravesar otras unidades. Pero volar específicamente te dice que en la fase de movimiento, bueno, en la acción de movimiento sí puedes atravesar unidades. Está contradiciendo a esa regla en concreto. Entonces, si es para contradecir a una regla en concreto, gana el puede. En cambio, si son dos reglas de puedes disparar y otra dice no puedes disparar, pues en este caso el no puede gana. ¿Vale? Así que es bastante de lógica, en casi todos los juegos es igual. Y en el caso del orden de efectos se aplican pues por preferencia en el tiempo, pero se considera que las habilidades del jugador activo son más recientes que las del jugador no activo y estas a su vez son más recientes que las pasivas. Ejemplo, como ponía antes en el caso de el multiplicar la fuerza y dividir la fuerza en caso de fuerza impar, por ejemplo. Si mi habilidad
pasiva es de fuerza por 2 y la habilidad pasiva de mi oponente es de fuerza entre 2, en mi turno, como yo soy el jugador activo, mi habilidad tiene preferencia, con lo cual primero multiplicaría por 2, con lo cual ese 7 se convierte en 14, y luego mi rival me dividiría entre 2, ese 14 se convierte en 7. ¿Por qué? Porque yo soy el jugador activo y primero aplico la mía. Pero en el turno del rival, el jugador activo va a ser el rival, con lo cual ese 7 primero se va a dividir entre 2 y pasará a ser 3, recordemos 3,5 redondando hacia la baja, a 3, y luego se aplicará la mía que multiplica por 2 y 6. Con lo cual, en mi turno yo mantengo mi fuerza 7, pero en turno del rival tendría fuerza 6, por el orden de cómo se aplican los efectos. En cualquier caso, esto se aplicará antes que los elementos neutrales, que van a ser terreno, misiones o similares. Si una misión te dice que todos tienen fuerza a la mitad, pues se aplicaría en última instancia. Y eso en cuanto a efectos, no hay mucho más. Así que vamos a terminar el turno con el punto 31, 32, 33 y acaba la ronda. Y al final del turno es muy sencillo. Primero, el jugador activo tiene que usar todas las habilidades de final del turno, final de cualquier turno. Luego el rival puede usar todas las habilidades que sean de final del turno enemigo o final de cualquier turno. Lógicamente, si yo soy el jugador activo, puedo usar las de como jugador activo o las de cualquiera. Y mi rival puede usar las de jugador no activo o las de cualquier turno. Y después vamos a terminar quién controla cada uno de los objetivos en caso de que la misión lo requiera y luego puntuamos. Eso es el final del turno. A nivel de objetivos, ¿cómo se controlan? Muy fácil. Metemos miniaturas. En lugar de meter miniaturas a X distancia del objetivo, ahora no, los marcadores de objetivos son redondos de peanas de 40 milímetros y punto. Y lo que tenemos que hacer es que el área de amenaza de nuestras miniaturas estén tocando ese objetivo. A efectos prácticos, tenemos una área de amenaza de 3 pulgadas, pues es estar a 3 pulgadas del marcador de objetivo, no tiene más. Nos cogemos y nos metemos a controlar el objetivo. Con lo cual, cada miniatura que esté en ese control de objetivo suma su atributo de control a la puntuación de control del ejército. Y simplemente, pues, el que más puntos tenga de control de ejército, pues controla el objetivo. Y aquí hay un detalle importante, los objetivos se quedan de control de la facción hasta que viene el rival y nos lo quita. Es decir, si controlamos un objetivo en turno 1, va a ser nuestro toda la partida hasta que venga el rival y nos lo quite, incluso si nos hemos ido. Solo para los objetivos. Hay otros elementos que es controlar terreno y aquí no, el terreno es dinámico, el terreno no se queda bajo control. Habrá misiones en las que requieran controlar terreno, por ejemplo, en vez de controlar un objetivo. Pero en esencia es eso, se controla objetivos pues por el atributo de control de objetivos. Y ya está, una vez terminado esto sería el final de la ronda de batalla. Se pueden usar entonces, porque primero están las de final de turno, de cualquiera de los dos, y luego está la ventana de final de ronda de batalla, ya que se pueden usar habilidades de final de ronda de batalla y ya estaría. Y con esto terminemos la batalla. Habría que volver a tirar iniciativa, etcétera, y listo. Con lo cual hemos visto las 27 páginas de reglas básicas. Y ya, y estas serían las reglas básicas. Como ya he dicho, no voy a meter en las reglas avanzadas porque mi canal no es de Age of Sigmar. Habrá otros canales que hagan este contenido, que su canal sí esté enfocado a este juego y por lo tanto pues tendréis las reglas avanzadas, tendréis punta de lanza y todo lo demás. Yo que quería pues un poco analizar lo que son las reglas básicas, que veáis cómo va a ser el esqueleto principal del juego y ya si queréis profundizar. Y ya si queréis profundizar en el juego, pues os remito a esos otros canales que van a hacer contenido pues más a fondo. Así que nada, ya os repito, con esto me despido. Hemos visto un poco el reglamento, lo básico del reglamento por encima. La verdad es que está muy bien redactado. El hecho de que sea como un manual de derecho con artículos y que remiten a un lado y a otro me parece que está genial. Está muy bien explicado y muy bien hilado. Habrá lagunas, seguramente, como en todos los juegos. Siempre hay al final algún exploit, alguna laguna, algo que se les ha pasado. Pero bueno, al menos la idea, la intención de cómo está redactado me ha gustado mucho. Y ya está, con esto pues me despido. Tenéis también el unboxing de la caja por si lo queréis ver y nos vemos en otros vídeos. Si os gustan los juegos de escaramuzas, ahí nos veremos. Y si no, pues bueno, ha sido un placer al menos enseñar el reglamento y el unboxing de esta Mare Skaven. Y repito, recordad, si queréis participar en el sorteo, el Patreon, aquí debajo. Chao, chavales. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like. Y si os gusta el contenido, suscribíos al canal. Así se os notificará cuando estén los siguientes vídeos. Además, si queréis colaborar en mayor medida, podéis hacerlo a través del enlace que veis en pantalla, el Patreon de Kill Team Granada. Desde 1 euro al mes podéis colaborar con el canal y además entráis en multitud de sorteos de material de Kill Team. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.